Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de Expertos para el COVID-19 de nuestra UNAM. Maestro, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Saludos al auditorio. Muy buen día. El 4 de junio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que en un escenario muy catastrófico, planteó varios, pero dijo en un extremo muy catastrófico, México podría llegar a los 60,000 fallecidos por COVID-19. Y este fin de semana esta cifra ya fue rebasada. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta cuándo va a seguir creciendo esta cifra? La Universidad de Washington dice que para diciembre podríamos estar llegando a los 130,000 muertos. ¿Coinciden usted y nuestros expertos de la UNAM en esta perspectiva inmediata, doctor? Bueno, varios modelos, justamente el modelo más cercano que ha seguido la evolución de esta pandemia y la epidemia local en México, ha mencionado, es en el que se ha visto que esta pandemia iba a alcanzar su meseta y su punto máximo a mediados de agosto, y de ahí iba a comenzar a descender, obviamente duplicando esta evolución, pero hacia la baja, y justamente nos mencionaba, o es en el que se observa, que estaríamos viendo un descenso significativo en el brote, en el primer brote, en la primera oleada, a finales de noviembre. Entonces, sí, si nosotros extrapolamos las cifras hasta el momento y el comportamiento que se ha observado, pues sí podemos estimar que se duplique esta cifra hacia la baja y que pudiéramos llegar a observar este número acumulado de muertes y un número acumulado también de casos confirmados. ¿Cómo fue que llegamos a este escenario, doctor? ¿Se podría haber evitado? ¿Se podría haber atenuado el impacto, disminuido el número de muertos? Da la impresión de que reaccionamos tarde ante el arribo de la pandemia que se anunció desde fines de noviembre y en diciembre, y todavía en enero y febrero nosotros seguíamos menospreciando su importancia. Sin lugar a dudas, a nivel global se han tomado varias estrategias y varios caminos a seguir con respecto al manejo de la mitigación del impacto tanto en la salud como en otros sectores importantes de la sociedad, como puede ser la economía y otro tipo de sectores. Ningún país tiene la respuesta adecuada a este problema. Es un problema nuevo, es un problema muy importante a nivel global que a nivel de varias regiones del mundo se ha comportado distinto. Tenemos desde el caso de Europa, en donde comenzó o inició de manera anticipada, muy rápida con respecto a cómo inició en China, y pues el pico de la epidemia local en Europa se alcanzó de manera acelerada y en poco tiempo, con respecto a por ejemplo, a los países de América Latina, en donde el pico de la epidemia sí se alcanzó de manera prolongada, ¿no? Esto quiere decir no fue un pico muy acelerado, sino fue un pico gradual, en donde la meseta y el epicentro justamente está siendo en estos meses, ya a 4 o 5 meses después de haber iniciado en el resto del mundo. Y sin lugar a dudas esto nos confiere la posibilidad de afrontar la epidemia de manera prolongada, convertir los hospitales y poder afrontar con una mejor manera los casos graves y los casos complicados. Sin embargo, sí tener un impacto a largo plazo poco manejable o con poca posibilidad de mitigación para gran parte de las economías del mundo, sí, en otro tipo de los ámbitos sociales. Doctor, se habla ahora de 3 vías, de 3 posibilidades de vacuna. La de AstraZeneca Oxford, auspiciada por la Fundación Carlos Slim, la vacuna rusa, de la que se dice hay 6,000 mexicanos que se han ofrecido para ver si funciona,
la otra desarrollada por Johnson & Johnson, en donde se ha hablado, los datos son oficiales de la Secretaría de Relaciones, que habrá hasta 40,000 voluntarios también para someterse a esa vacuna. Considerando estas vías, estos factores, estas posibilidades, ¿es posible establecer un estimado de cuánto tiempo nos va a llevar esta situación de contingencia por el coronavirus? ¿Será hasta marzo del año próximo? Pues mira, Ricardo, esta es una pregunta muy interesante, sin lugar a dudas, sin precedentes en la historia de la humanidad. El desarrollo de una vacuna contra COVID ha detonado en lugar de que se manejen estas etapas de desarrollo de vacunas de manera consecutiva, se vayan manejando de manera paralela ciertos procesos. Esto nunca se había hecho en la historia de la humanidad, inclusive nunca se había desarrollado una vacuna con algunas tecnologías que se están empleando en estos momentos, como el uso de mensajeros RNA para poder generar una inmunidad. Esto es nuevo por completo para la humanidad, y gracias a este tipo de tecnologías es que nosotros podemos ver el desarrollo de esta vacuna de COVID de manera acelerada, a diferencia de otras vacunas que son hechas de virus vivos inactivados, virus muertos, atenuados, a lo mejor en algunas circunstancias, pero el hecho, por ejemplo, de que la Universidad de Oxford, a través de la alianza con AstraZeneca, haya podido reutilizar incluso algunas de las tecnologías que ya venía usando para una vacuna contra el MERS-CoV, uno de sus virus hermanos de este COVID-19, y que rápidamente lo pudo adaptar hacia esta nueva vacuna, es que haya hecho que esta vacuna se haya iniciado la fase 3 en mayo, y actualmente ya esté a la mitad justo de la fase 3, que es la última fase de etapa clínica antes de comercializarla, lo cual nos pone en un escenario en donde es probable que a finales de diciembre tengamos los resultados y el análisis de esta fase 3, y podamos estar ya hablando de que en enero o febrero podamos estar ya en la fabricación, y para mediados del próximo año ya podamos tener las primeras dosis de manera comercial de esta vacuna, la más avanzada. Y con respecto a esto podemos medir el otro desarrollo, por ejemplo, de la vacuna de Johnson & Johnson, que en este sentido, la vacuna de Johnson & Johnson, que se ha anunciado por parte del gobierno mexicano y otro tipo de iniciativas que la apoyan, es básicamente la primera vacuna en ser financiada por la operación WARP de Estados Unidos, que pretende justamente para principios de enero o febrero tener este tipo de vacunas disponibles, por lo menos los primeros 100 millones de dosis. Entonces sí podemos ver un escenario en donde a mediados del próximo año tengamos ya la vacuna en aplicación. Doctor, finalmente, aquí en México ni el presidente de la República ni el vocero quieren usar cubrebocas, y se ha dicho que hay apenas un 0.7% de pruebas respecto a los habitantes de este país. Hacemos menos pruebas que los países más subdesarrollados. La pregunta es si todavía estamos a tiempo de implementar medidas o dar a conocer medidas, sugerirlas al menos, sobre disposiciones que pudieran atenuar el impacto de la pandemia. Sin lugar a dudas, la oportunidad y el tiempo siempre va a ser ideal para mejorar la estrategia, no solamente aquí en México, sino a nivel regional y a nivel global. Es lamentable que en algunos países, incluyendo el nuestro, se haya retrasado de manera significativa la aplicación o el uso generalizado de estos accesorios, como el tapaboca, de manera masiva. Sí. Y que, ciertas barreras políticas o ideológico-políticas haya sido un factor determinante en la implementación masiva. Incluso lo podemos ver a nivel regional incluso a nivel local en nuestro país,
cómo Sí. es que difieren los posicionamientos políticos, tanto de los gobernantes locales como de los gobernantes regionales y federales. Sí. Tal vez el caso del gobierno de la Ciudad de México, en donde así se ha visto de manera anticipada el apoyo hacia estas estrategias del uso, de la recomendación masiva del uso del tapaboca con respecto a la estrategia federal, que no incluye o no contempla de manera inicial este uso masivo, esta recomendación, hasta ya fases muy retrasadas de las fases 3, ¿no? De la fase del semáforo rojo. Incluso ya en estas últimas semanas se ha visto la sugerencia, ¿no?, de manera nacional en el uso del tapaboca. Y otro tipo de estrategias como el uso de pruebas. Sí. Sin lugar a dudas, las pruebas Sí. se deben de aplicar de manera más intensa, Sí. justamente en esta etapa de desaceleración de la transmisión, Sí. precisamente porque así es, como de manera local podemos nosotros detectar los brotes y poder cortar las cadenas de transmisión de una manera más efectiva y eficiente, ¿no? Con respecto a otro tipo de fases en donde sí era más difícil y definitivamente este desfase en las estrategias se va a notar, y justamente se va a notar de manera local con respecto a manera federal. Bien. Doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, vocero de la Comisión de Expertos para el COVID-19 de nuestra UNAM, con orgullo Puma, te agradezco, doctor, que hayas estado con nosotros. Ha sido muy, muy aleccionador escucharte. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, y saludos al auditorio. Estamos al habla, Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.